La cubeta de ondas es un instrumento mediante el cual se pueden crear ondas sobre un líquido cualquiera y con ayuda de estas poder observar de manera más detallada los fenómenos de la luz, como es la reflexión, refracción, reflexión interna total, interferencia de onda, entre otras. Movimiento ondulatorio. Es aquel movimiento que se propaga a través de ondas y que implica transporte de energía, pero no de materia. Ejemplos de movimientos ondulatorios se encuentran en la superficie del agua y en las partículas de un medio elástico. Interferencia de ondas. La interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud. El efecto de interferencia puede ser observado en todos los tipos de onda, como ondas de luz, radio, sonido, entre otros. La ecuación de la onda es la suma algebraica de las funciones de las ondas que se están superponiendo. Reflexión de ondas. Se denomina reflexión de una onda al cambio de dirección que experimenta esta cuando choca contra una superficie lisa y pulimentada sin cambiar de medio de propagación. El rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. El ángulo de rayo incidente y el de reflexión son iguales. Refracción de ondas. Se denomina refracción de una onda al cambio de dirección y de velocidad que experimenta ésta cuando pasa de un medio a otro medio en el que puede propagarse. Cada medio se caracteriza por su índice de refracción. Principio de Huygens. El principio de Huygens-Fresnel es un método de análisis aplicado a los problemas de propagación de ondas. Todo punto de un frente de onda inicial puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que proceden. Onda plana. Una onda plana, o también llamada onda monodimensional, es una onda de frecuencia constante cuyos frentes de onda son planos paralelos de amplitud constante normales al vector velocidad de fase, es decir, son aquellas ondas que se propagan en una sola dirección a lo largo del espacio. Si la onda se propaga en una dirección única, sus frentes de onda son planos y paralelos. Onda constructiva. Interferencia constructiva. Es cuando hay dos ondas de frecuencia idéntica o similar y se superpone la cresta de una onda y la cresta de la otra onda, los efectos se suman y hacen una onda de mayor amplitud. Esto es posible porque las ondas estaban en igual fase. Interferencia destructiva. Es cuando la cresta de una onda se superpone al valle de otra onda y se anulan, porque no es como la anterior que habían dos crestas y se sumaban. Aquí hay una cresta y un valle, entonces como son contrarios se restan y se anulan, ya que estaban en distinta fase cuando se superponen. Las partes que complementan la estructura son soporte para acrílico. Este se encuentra ubicado en la parte central de la estructura y su función es sostener el acrílico y darle un apoyo fijo. Estroboscopio. Este estará situado en la parte superior de la estructura, ya que con ayuda de este se podrá dar un efecto de luz a las ondas creadas para una mejor identificación de los valles y crestas. Soporte de estroboscopio. Este soporte estará sujeto a los extremos de la estructura principal y estará dotado con tornillos tipo mariposa, los cuales permitirán modificar la altura a la que se encuentra el estroboscopio. Vibrómetro. El vibrómetro estará situado sobre el acrílico, para ello este cuenta con una base diseñada para su fácil posicionamiento. Descripción de etapas de funcionamiento. Etapa de alimentación. La alimentación del prototipo es mediante una fuente conmutada, la cual a su vez debe estar siendo alimentada a la corriente alterna. La fuente dará como salida 5 volts, los cuales alimentarán al circuito eléctrico del estroboscopio y con ayuda de un elevador de voltaje se alimentará el vibrómetro. Etapa de control. Con ayuda del control de frecuencia y del PWM, se podrá manipular los tiempos de apagado y encendido del estroboscopio y la velocidad del vibrómetro. Para esto, se implementarán dos potenciómetros, los cuales servirán para controlar dichos parámetros. De igual manera, se colocará un botón de reset que permitirá el buen funcionamiento del programa para evitar sobrecargo de información en caso de un uso prolongado. Etapa del vibrómetro. En esta etapa se refiere al motor que se encuentra en conjunto con un mecanismo que convierte un movimiento circular en lineal.
teniendo un eslabón de salida un sujetador que permitirá colocar los accesorios necesarios para crear los distintos fenómenos de la luz. Con ayuda del PWM se podrá aumentar o disminuir la velocidad del motor dependiendo del accesorio utilizado o el fenómeno que se requiera visualizar. Etapa de estroboscopio. El estroboscopio es una fuente luminosa que permite controlar el tiempo de presencia o ausencia de luz, lo cual permitirá tener una mejor visualización de las ondas, así como de sus características, valles, crestas y su longitud, las cuales variarán con cada accesorio. Etapa de propagación de ondas. La etapa consiste en el llenado de recipientes de acrílico con algún líquido, en este caso será agua, y colocando el vibrómetro en su posición se le implementará un accesorio dependiendo del tipo de onda o fenómeno que se desea generar. Accesorios. Los accesorios son pequeñas herramientas que permitirán simular los distintos fenómenos que se desean replicar. Generador de onda plana. Onda circular. Dispersión constructiva. Dispersión destructiva. Difracción. Refracción. Reflexión interna total. Huygens. El valor que le llegue tanto al motor del vibrómetro como a la lámpara del estroboscopio dependerá de la resistencia que muestran los potenciómetros. Es por eso que se calcula el valor de la tensión según la resistencia obtenida con la siguiente ecuación. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por R2 sobre R1 más R2, en donde R1 es la resistencia del potenciómetro del pin central a BCC y R2 es la resistencia del potenciómetro del pin central a GND. Ejemplo. Teniendo un voltaje de entrada de 12 volts, un valor de resistencia del potenciómetro del pin central a GND de 1000 ohms o 1 kΩ, un valor de resistencia del potenciómetro de pin central de BCC a 100 ohms. Sustituyendo en la ecuación nos da un valor de 10.8 volts. Una vez obtenido el valor de voltaje que se tendrá según el valor de la resistencia elegido, es posible saber la velocidad que tendrá el motor de nuestro vibrómetro, debido a que se sabe que la velocidad máxima del motor es de 31.41 metros por segundo. Cuando se alimenta a su voltaje máximo de 12 volts, se tiene una relación de velocidad que es igual a 31.41 metros por segundo por 12 volts entre voltaje de salida. Con el voltaje de salida obtenido de 10.8 volts obtendremos una velocidad de 28.27 metros por segundo. Los valores obtenidos son teóricos y solo se tienen resultados en funcionamiento ideal. La frecuencia que existe en el estroboscopio y el vibrómetro dependerá de la velocidad que el motor tenga, por lo que se puede calcular mediante la frecuencia es igual a velocidad sobre longitud de onda. Teniendo una longitud de onda de 0.2 metros, el sustituir en la ecuación se tendrá una frecuencia de 141.35 Hz. Operación del prototipo. Para comenzar a operar el equipo será necesario su ensamblamiento, para lo cual se deberá tomar la estructura central o base del acrílico y se unirán las partes con ayuda de los tornillos tipo mariposa, evitando un ajuste muy brusco. Después se procederá a colocar el contenedor de acrílico en su posición. Para poder posicionar la base del estroboscopio, se recurre a colocar los laterales de la estructura a la altura deseada y en la parte superior se asegura la base del estroboscopio, seguida de la colocación de la caja estroboscópica en la posición más conveniente. Finalmente, se colocará el vibrómetro sobre el contenedor de acrílico, evitando que éste quede debajo de la luz del estroboscopio. Colocación de un accesorio. Para colocar el accesorio se tomará el vibrómetro y se localizará el eslabón que sobresale de la caja en la parte final de esta. Se encontrará una agarradera, la cual cuenta con dos agujeros en los cuales se introducirá un tornillo con dos arandelas y una tuerca. La colocación del accesorio será entre las dos partes libres de la punta del eslabón, haciendo que el gancho quede perfectamente alineado con los orificios del eslabón. Hecho lo anterior, se procederá a colocar el tornillo que funcionará como un seguro. El orden de colocación será tornillo-arandela. Se procederá a colocar haciendo que cruce los dos orificios de la punta del eslabón y se apretará colocando otra arandela y finalmente la tuerca, evitando un ajuste exagerado para conservar en buen estado el sujetador. Recomendaciones de uso. Al momento de realizar los diferentes experimentos, realizar en condiciones de poca luz para la mejor visibilidad de las ondas producidas. Sincronizar tanto la frecuencia del estrobo como la frecuencia del vibrómetro para poder visualizar las ondas. La estructura es pesada y aparatosa. Tener precaución al momento de moverla. Limitaciones de uso. Evitar operar a bajas frecuencias, ya que debe ser constante al momento de crear las ondas periódicas. Evitar disponer a experimentación en lugares con mucha luz, ya que no se observa correctamente los diferentes fenómenos. Precauciones. Tener cuidado con los componentes de vidrio a utilizar. La cubeta de ondas debe estar previamente nivelada y el nivel de agua debe ser lo adecuado para su requerimiento. Tener extremo cuidado al momento de trasladar la cubeta de ondas,
ya que es pesada y puede dañarse la estructura. Manual de operación. Atención, se recomienda utilizar únicamente los componentes incluidos. Advertencia. Antes de usar, lea el manual de operación cuidadosamente. Manténgase fuera del alcance de los niños. Estas instrucciones de instalación han sido elaboradas para proporcionarle información sobre cómo usar correctamente la cubeta de ondas. Léalas cuidadosamente antes de la instalación. Conexión del equipo. 1. Verificar componentes. Comprobar que todos los componentes estén incluidos y en buen estado. 2. Alimentación. Conectar la clavija del eliminador a una toma de corriente y ubicar el switch on-off para alimentar el dispositivo. Montaje del dispositivo. 3. Insertar una pantalla de visualización en la parte inferior de la cubeta de acrílico. Toma un cartoncillo y coloca en la parte inferior del módulo de manera que éste quede encima del cartoncillo. 4. Frecuencia y velocidad. Elegir el tipo de iluminación que se desea utilizar mediante los diferentes módulos, que contienen diferentes longitudes de frecuencia y velocidad específicas. 5. Colocación del objeto generador del tipo de ondas. Colocar el objeto que estará provocando el tipo de ondas en la salida del motor. 6. Colocación de la cubeta acrílica y llenado. Colocar la cubeta acrílica en el portacubetas que se encuentra dentro de la estructura, asegurándose que quede bien colocada y se proceda al llenado. Mediciones. 7. Intercambio del módulo de generación de ondas. Si desea hacer otra medición, apague la polarización, regrese el voltaje a 0 volts y repita el proceso con una frecuencia distinta con que desea hacer una nueva prueba.